Muy buenos días con todos. Saludos a todos mis amigos bancaforistas que llegan al Bancaforo 139. Saludos a todos los que se levantan temprano. Por ahí tenemos algunos invitados que vienen de Centroamérica que se tienen que levantar para estar 6:30 de la mañana. Saludos a todos los amigos bancaforistas que además son bomberos. Muy bien, saludo para todos ustedes, amigos. Y vamos a empezar con nuestra presentación de hoy. ¿Okay? Bueno, primero que nada, ver la tendencia, hacia dónde vamos, qué es lo que ha pasado con los créditos. Esta primera gráfica que ustedes ven ahí es la gráfica de la evolución del porcentaje de crecimiento interanual de los créditos internos. ¿Okay? Entonces, he tomado desde enero o desde diciembre del 2009, o sea que esta gráfica tiene más de 10 años de evolución y nos da una película, ¿no? No es solamente una foto, porque las cifras están a noviembre del 2020. Obviamente, si vemos la foto, vemos de que hemos tenido un decrecimiento del 1.8% respecto del saldo de créditos de hace un año. Pero además de esa fotografía hay que ver la película, ¿no? Y la película, pues, te muestra que en la banca hemos tenido crecimientos que en algunos casos, crecimientos interanuales que en algunos casos han bordeado el 20%, ¿no? O sea, años buenísimos. El año 2011, 2012 fueron años excelentes. Y bueno, aquí se ve una clara pendiente larga, ¿no? Y eso genera una fuerza inercial. Lo que pasa, estos son créditos internos, y lo que pasa con la banca refleja lo que sucede en la economía. Entonces, detrás de todo esto está lo que ha pasado con la economía en los últimos 11 años. Bien. Y como vamos a ver más adelante, cuando entremos a la parte de los créditos modificados, el gran problema de la banca no es el problema de provisiones, ni es el problema de las NIF y cómo registran el deterioro de cartera. No, el problema de la banca es la economía. O sea, el problema de la banca actual es que hay todavía más o menos 180.000 contratos suspendidos, ¿sí? A estas alturas, después de casi 10 meses de pandemia. Y los que saben de empleo y de desempleo saben que eso no se recupera fácilmente. Eso no se recupera fácilmente, ¿no? En la tasa de empleo es fácil caer. Es dificilísimo subir. O sea, digamos, volver a llegar a un nivel de pleno empleo como teníamos en estos años 2011, 2012, puede llevarnos, dependiendo de lo que hagamos, probablemente 15, 20 años. Es así. Entonces, bueno, detrás de esto está el reflejo de la economía, lo que ha pasado con la economía, ¿no? Y de repente no tiene que ver necesariamente con la pandemia. Cortemos el último año. A ver, cortemos el último año, los últimos meses, ¿no? Por aquí tenemos abril 2020, o sea, cortemos eso. Y veamos qué es lo que ha pasado con la banca, ¿no? Entonces, esa desaceleración de créditos es el reflejo de que la economía estaba entrando en una zona de descanso. Había que dejar descansar a la economía, ¿no? O la dejas descansar o la empiezas a reactivar, dependiendo de cómo están tus finanzas públicas y de otras cosas. Bueno, estos son los créditos internos. Con los créditos totales hay mucha más volatilidad, ¿no? Porque los créditos totales, ojo, estas son cifras del Sistema Bancario Nacional. Entonces, las cifras del Sistema Bancario Nacional son las cifras que incluyen solamente bancos de licencia general, pero préstamos a panameños y préstamos a extranjeros, luego a empresas extranjeras también. Entonces, en los créditos totales se incluye estos préstamos al extranjero. Y estos préstamos tienen mucha más volatilidad, ¿no? Mucha más volatilidad. Muy bien. Entonces, aquí la caída es de 2.1%. ¿Okay? Cuando entramos a ver los sectores y cómo han variado estos sectores, pues aquí hay que prestarle atención a algunos en particular. El primer sector al que le tenemos
que prestar atención es el sector construcción. Atención con el sector construcción. A ver, por aquí lo vamos a anotar, ¿no? Sector construcción, aquí está, mira, sector construcción. ¿Qué es lo que pasa con el sector construcción? El año pasado representaba el 11.5% de toda la cartera de la banca, hoy representa el 10.8%, ha tenido una caída de 7.2%. Vamos a ver qué es la parte que más preocupa de los créditos modificados. La parte que más preocupa es el sector de la economía que más preocupa. Si estuvieron en el Bancaforo donde hice la presentación sobre las perspectivas económicas, mostré una caída del 56% en el PIB del sector construcción. 56%. Mostré que el sector construcción había retrocedido 6 años. O sea, en la situación actual estamos 6 años hacia atrás, ¿no? Eso no quiere decir que nos vamos a recuperar en 6 años, no, porque a futuro no vamos a tener la tasa de crecimiento que hemos tenido en los 6 años anteriores. O sea, nos va a tomar probablemente más de 6 años recuperarnos si no hacemos nada, bajo un esquema de recuperación natural. Muy bien. Si hacemos un plan de reconstrucción, obviamente se acelera todo y obviamente podemos darle la vuelta a la tortilla. Bien, ese es el primer sector, ¿no? El segundo sector al que yo quiero poner atención es el sector comercio, ¿no? Comercio también ha tenido una caída, ¿no? Comercio es más o menos 20% de toda la cartera. Tiene una caída de casi 650 millones en el saldo de créditos. De hecho, cuando ustedes ven esta tablita, encuentran caída en casi todo. O sea, ¿qué cosa es lo que no cae? Lo que no cae es, primero, créditos al sector público, que aumentan 514 millones. Créditos hipotecarios, y dentro de créditos hipotecarios, ojo, esto lo he dividido, ¿no? En lo que es vivienda propia y locales comerciales. Y realmente lo que ha crecido es vivienda propia. Pero vamos a ver que vivienda propia, hipotecas, viene en desaceleración y probablemente va a empezar a decrecer. Vamos a verlo en los gráficos, ¿okay? Con lo cual prácticamente tenemos una disminución en casi toda la cartera. De hecho, casi toda la cartera del sector privado, excepto hipotecas. ¿Okay? Muy bien. Ahí se presenta una oportunidad para la banca, porque con las reestructuraciones que se están dando y que se van a seguir dando, pueden haber algunos créditos hipotecarios que se refinancian, que se reestructuren y que aumenten su saldo, ¿no? Porque tienen una garantía suficiente como para poder absorber unos recréditos, por decirlo de alguna manera. ¿Okay? Muy bien. Entonces, comercio, bueno, industria también tuvo una reducción importante, 409 millones. ¿No? Zona Libre de Colón, fíjate, ya está bordeando los 1.010 millones de saldo. O sea, prácticamente Zona Libre es un sector muy diferente de lo que era hace 10 años, ¿no? Y los números están mostrando que Zona Libre Colón pues ya agotó completamente su modelo. Por ahí habrán algunas empresas que continuarán sobreviviendo, pero el modelo de la Zona Libre Colón, ¿no? Ya se terminó, ya se agotó. Entonces, si no se reforman, pues va a haber más empresas que van a terminar cerrando. ¿Por qué? Porque, digamos, el modelo ha perdido competitividad, ¿no? Ya hoy en día, casi cualquier empresa puede comprar directamente de China, y entonces ya ese modelo en donde se importaba grandes cantidades a buenos precios de China, porque habían buenos negociadores que compraban bien y después distribuían de manera minorista, mayorista, ese modelo se agotó. Hay que modificar el modelo, ¿no? Y a mí lo que me suena es que eso se puede convertir en una especie de un gran Amazon, más o menos, y que pues puede significar un reflotamiento de las empresas que están ahí. Pero igual,
como muchos otros sectores, se requieren grandes cambios. O sea, lo mismo de hace algunos años ya no puede continuar, ¿no? Para comenzar, los alquileres que se pagan en la zona libre. Entonces eso tiene que sincerarse, ¿no? Tiene que sincerarse. No, pues la competitividad no va a ser sostenible. Muy bien. Luego tenemos, bueno, personas, créditos a personas, ¿no? Consumo personal, por aquí. Entonces, el consumo personal, con el nivel de desempleo que ya ha superado el 20% según mis estimaciones, ¿no? Y que está bordeando el 25%, consumo personal, pues ha tenido una caída en términos generales y entre sus tres rubros, ¿no? Tarjetas, créditos de autos y créditos personales, en sus tres rubros. ¿Okay? Muy bien, y esa tendencia pues obviamente debería continuar. Ahora, ¿qué es lo que nos dice todas estas caídas? Nos dice que mi interpretación es que el apetito de riesgo, el apetito de crédito de los bancos es obviamente mucho más bajo. ¿Por qué? Porque demanda de crédito siempre va a haber. Entonces, finalmente, quien termina determinando el punto de transacción entre la oferta y la demanda son las entidades bancarias, ¿no? Ahora, y están líquidas. Las entidades bancarias están muy líquidas, como vamos a ver. Pero, obviamente, pues, hay una situación particular en la banca con las consecuencias del deterioro crediticio que ha tenido la pandemia y la afectación que ha tenido en la capacidad de pago de mucha gente y muchas empresas. ¿No? Todos los días están cerrando empresas, cerrando empresas, cerrando empresas, cerrando empresas. Entonces esto obviamente genera pues un menor apetito de crédito, ¿no? Bien, esto es cómo ha evolucionado porque me parece interesante. Esta es una fotografía, pero también hay que ver la película. O sea, qué ha pasado en los últimos años y hasta dónde vamos. O sea, y aquí les presento mis herramientas favoritas, que es el análisis de tendencia. Es calcular el porcentaje de crecimiento respecto de hace un año, ¿no? Y eso me permite a mí, o sea, ver estas películas me permite a mí estimar hacia dónde vamos. Bien, entonces, los créditos a la construcción, bueno, estos gráficos también tienen la ventaja que hablan por sí solos. Como ustedes se podrán dar cuenta, los créditos a la construcción, hace algunos años, por ejemplo, aquí tengo estadísticas de 2013, 2014, crecían a ritmos cercanos al 25%. Empezaron a tener un agotamiento y un decrecimiento en el año 2018. Ojo, año 2018. Después trataron de recuperarse un poco, vino la pandemia, pero antes de la pandemia ya estaban con una tendencia e incluso con porcentajes negativos, ¿no? Y la pandemia indudablemente ha afectado esta evolución de los saldos de crédito. Ahora, esta pendiente pudiera ser mayor si no se hubiese dado los créditos modificados. Los créditos modificados, el sector construcción es lo que más me preocupa. Entonces, ¿pero qué pasa con los créditos modificados? Se paraliza, ¿no? Se paraliza el repago de parte de los deudores. Y eso hace que se atenúe un poco esta caída. Y en el caso de los créditos de la construcción, del total de cartera, o sea, el total de cartera son más o menos 5.918 millones de dólares, ¿no? Y más de la mitad son créditos modificados. Eso significa que esta caída, que está bordeando el 7% más o menos, hubiese podido llegar al doble si no hubiese sido por los créditos modificados y si el sector hubiese continuado pagando con normalidad. ¿Okay? Bien, entonces, estos son los créditos de vivienda propia, o sea, hipotecas, pero hipotecas residenciales, ¿no? Como ustedes se pueden dar cuenta, todavía aquí estamos con porcentajes de crecimiento positivos, alrededor de 3.6, 3.7% con cifras a noviembre, pero claramente vemos una tendencia. De acuerdo con mi experiencia, los cambios en la tendencia no se dan, primero, no se dan en poco tiempo, segundo, no se dan en forma inesperada, deberían de tener un fundamento y no es normal que se den, ¿no? Entonces, yo debería esperar, por lo tanto, que esta tendencia continúe. Debería esperar que esa tendencia continúe. ¿Okay?
Bien. Los créditos automotrices, bueno, aquí sí está claro, los créditos automotrices, obviamente con la paralización de actividades, eh, este, hay menos necesidad de compra de vehículos, hay menos capacidad de pago para comprar vehículos, hay menos oportunidades de las empresas automotrices de poder vender, hay menos financiamiento, o sea, todo esto está complicado, ¿no? Entonces, este crecimiento tiene varias naturalezas. Primero, ya una gran parte de la población había comprado su vehículo, y segundo, pues obviamente las prioridades de consumo y de adquisiciones de las personas se han modificado, ¿no? Bien, tarjeta de crédito. Entonces, tarjeta de crédito ha tenido también muestra una tendencia decreciente. Fíjense que tarjeta de crédito llegó a tener un crecimiento en los saldos de 20% o por encima de 20% hace 5 años. Entonces, hoy en día viene disminuyendo, todavía está con algunas tasas negativas. Hubo aquí un repunte a mediados del año pasado, más o menos, pero esto sigue la misma tendencia, ¿no? Entonces, esa tendencia me dice que el año 2021, o sea, esa pendiente negativa me dice que el año 2021 debería mantenerse más o menos así, ¿no? O sea, deberíamos continuar. Si tenemos esta misma presentación dentro de un año, deberíamos ver más o menos la misma forma de la curva, ¿no? Porque la economía no se reactiva de la noche a la mañana. La economía no se reactiva. Y las expectativas y el apetito de riesgo de los bancos no cambia de la noche a la mañana. Tiene que haber una razón importante para que eso, y esa razón importante es algo que se construye recuperando confianza, y eso toma tiempo. ¿Okay? Bien, los créditos comerciales han tenido algunos altibajos, pero actualmente la situación pues está mostrando desde mediados del año pasado una reducción en el saldo de créditos, lo cual es comprensible. Muchas empresas no están renovando inventario, porque claro, si han estado cerradas, están con los inventarios llenos, no están renovando inventarios, no están requiriendo financiamientos, incluso tienen algunos excedentes de capital de trabajo que lo han depositado en los bancos, ¿no? O sea, la rotación del dinero se ha puesto más lenta, ¿no? Y eso va a explicar en parte el aumento de los depósitos. Justamente ese es el tema. ¿Qué ha pasado con los depósitos? Los depósitos han aumentado, ¿no? O sea, en medio de la noticia de desaceleración de casi todos los créditos y casi todos los sectores, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que los depósitos han mejorado. Han tenido un aumento impresionante. Comparando diciembre de 2019 con noviembre de 2020, el aumento ha sido fuertísimo, casi un poquito menos de 10% en el saldo de depósitos. Eso es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ahora, ¿por qué se debe eso? O sea, ¿a qué se debe que los depósitos se han incrementado tanto los de color verde, que son los internos de Panamá, como los de afuera, los depósitos internacionales o de extranjeros? Entonces aquí lo analizamos un poco. Mira, cuando nosotros hacemos la comparación, el incremento en depósitos, aquí estamos hablando de bancos de licencia general solamente, el incremento de depósitos ha sido 7.100 millones más o menos. Eso es 9.3%. ¿Y qué significa? Significa, o sea, ¿dónde está el fuerte de este incremento? O sea, de estos 7.119 millones, 5.600 viene de depósitos internos, depósitos de empresas y personas panameñas, y 1.500 más o menos, números redondos, viene de depósitos externos, de extranjeros. ¿Okay? Entonces, a nivel interno tenemos depósitos oficiales que explican 2.500 millones, o sea, depósitos de entidades públicas, ¿okay? 2.500 millones más o menos. Entonces, eso es fuerte, pero eso, en mi opinión, no es algo que uno debería esperar que se mantenga. O sea, eso es algo que es parte de la fotografía solamente. ¿Okay? Muy bien. Y tenemos los depósitos de particulares. En particulares, la Superintendencia de Bancos publica esta información tanto de personas físicas como de personas extranjeras, ¿no? Entonces estamos hablando de 2.700 millones. 2.700 millones, este es el principal incremento.
sea, esto es lo que explica, ¿no? Y también tenemos los externos, ¿no? De particulares, 1.225 millones. Entonces, entre estos tres están las tres principales razones. La primera es una razón circunstancial, no debería esperar que eso vuelva a repetirse. En los depósitos de particulares hay que analizar, porque normalmente hay dos razones, ¿no? O sea, y necesitamos abrir las cifras para ver qué tipo de depósitos, porque los depósitos, cuentas corrientes, tienen una naturaleza, es más circunstancial. Los depósitos de ahorros tienen otra naturaleza, es más manejo de liquidez, o sea, quiero tener más ahorros porque quiero tener una protección para la liquidez. Y los depósitos a plazo tienen una naturaleza más patrimonial. Mira, mis excedentes los voy a poner en depósito a plazo o voy a resguardarlos en un plazo fijo. Son, digamos, comportamientos diferentes, ¿no? Entonces hay que ver si se trata de depósitos circunstanciales, de depósitos para gestionar la liquidez, si son ahorros, o si son depósitos para gestionar excedentes, en cuyo caso van a depósitos a plazo. Entonces veamos, vamos a abrir esta cuenta de particulares, ¿okay? Tanto para los internos como para los externos. Y vamos a encontrar comportamientos diferentes. En el caso de los depósitos de particulares internos, ese incremento se da en el rubro ahorros. O sea, de los 2.700 tenemos 1.510 en ahorros. Ahorros, básicamente. Entonces es básicamente, aquí estamos hablando de una cuenta, un aumento en cuentas que tienen que ver con gestión de la liquidez. Primero, las personas quieren tener un colchón, personas físicas, personas naturales, esa es mi interpretación. Segundo, las empresas no están renovando inventarios, ¿no? Entonces, la velocidad del dinero, o sea, la rotación, mejor dicho, se ha puesto más lenta. Entonces, cuando la rotación se pone más lenta, se generan unos aparentes excedentes, pero que van a ser utilizados cuando el ciclo productivo vuelva a su normalidad. Entonces, es como que yo compro, vendo, y el dinero está entrando y saliendo, está rotando. Pero de pronto dejo de vender, o vendo más lento, o dejo de vender, ¿no? Entonces, si dejo de vender, entonces lo que ya compré, como estoy dejando de vender, ya no voy a comprar nuevos productos porque sé que estoy vendiendo lento, o que estoy vendiendo menos, o que casi no estoy vendiendo. Entonces, se generan entonces unos excedentes que son temporales y que son explicados por la disminución en la velocidad de la rotación del dinero, ¿okay? Esa es otra de las razones. Y en los depósitos externos, que vienen de particulares, ¿no? El rubro más fuerte está depósitos a plazo, ¿no? Y eso lo que nos demuestra es que, pues, Panamá, a pesar de todo, a pesar de que seguimos en listas, seguiremos en listas, porque estamos haciendo muy poco para salir de ellas, Panamá sigue mostrando confianza, ¿no? Sigue siendo un puerto seguro para algunas personas que de repente en sus países de origen, principalmente Latinoamérica, hay temores por tipo de cambio, por razones políticas. O sea, estamos viviendo una ola de gobiernos de izquierda que está regresando a Latinoamérica. Y esos temores, y más en una época de pandemia, que es una época de crisis, pues puede haber generado que vengan más depósitos desde afuera, ¿no? Y el monto, pues, no es poco dinero, 1.122 millones, que representa casi un 12% de crecimiento en 11 meses. ¿Okay? Bien, entonces, eso es un poco la explicación del crecimiento de los depósitos. La banca, y aquí hablamos solamente de bancos de licencia general, muestra, pues obviamente, una reducción en la utilidad. ¿Atribuible a qué? Atribuible a provisiones. O sea, mira, ¿dónde está? Gasto de provisiones, aquí está. O sea, en los 11 primeros meses del año pasado provisionábamos, aquí, 2019, provisionábamos 518 millones. Este año, o el año que terminó, 2020, hemos provisionado 1.003 millones. Bien. Eso es un incremento del 93.8%.
Es un incremento bastante fuerte, 93.8%, y eso, eh, pues obviamente no requiere mayor explicación, tiene que ver con el deterioro crediticio que han tenido los clientes, es pues el riesgo inherente de la banca, ¿no? Es el riesgo inherente. Nada más tengo que decir que estos gastos de provisiones son por provisiones denominadas específicas. O sea, este es un deterioro, evidencia de deterioro, ¿no? Porque las provisiones dinámicas, que son aquellas que uno hace, entre comillas, por si acaso ocurre un deterioro en los créditos vigentes, esas van a otro tipo de registro, que es el registro de provisiones o de reservas, ¿no?, en el balance general y no pasan por resultados. O sea, aquí estamos hablando de un deterioro ya ocurrido, no de un deterioro y por si acaso, mira, voy a provisionar estos, no, los modificados no, modificados no deberían estar aquí. ¿Okay? Bien, estos son deterioros reales. Ahora, la provisión de los modificados, que debería ser por lo menos un 3% a resultados, va a significar, según estimaciones gruesas, más o menos 600 millones adicionales. Adicionales a los de la cartera vigente, o perdón, la cartera no modificada, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de cartera no modificada. Entonces, adicional a la cartera no modificada, que podría estar más o menos en niveles similares a los del 2020, durante el 2021 tenemos que sumarle 600 millones aproximadamente. Entonces, con una utilidad de 762 millones, pues deberíamos esperar un año 2021 con utilidades sumamente reducidas para la banca, sumamente reducidas, y en algunos casos casi break-even, o de repente en algunos casos números en rojo, ¿no? Bien, porque ya la provisión de la cartera modificada se hace obligatoria. En un nivel de 3%, que me parece un nivel bastante generoso, no me parece alto, y, o sea, no me parece un nivel de provisión proporcional al riesgo que representa esa cartera. Es una cartera que ya está, o sea, está debiendo 10 meses, ¿no? Tiene muchos meses sin pagarte. Entonces, el riesgo es altísimo en los créditos modificados. ¿Okay? Vamos a hablar un poquito más de eso después de esta lámina. Pero deberíamos esperar un año en términos de resultados, de mucho sacrificio, incluso de capitalización por parte de los bancos, algunos, e incluso también algunas fusiones, adquisiciones, o pues algún tipo de consolidación que se pueda dar en el sistema bancario de Panamá. Eso es lo que yo esperaría, ¿no? Porque los números claramente están indicando que bajo parámetros que no son exagerados, bajo un escenario base, los números van a estar sumamente ajustados para fines de resultados. Y los resultados, ¿por qué importan? Porque afecta a la capitalización. Y la capitalización importa porque tenemos que cumplir con niveles mínimos, ¿no?, para mantener la solvencia en forma aceptable por los estándares internacionales y por los estándares regulatorios de nuestro centro bancario. Muy bien, entonces nos vamos ahora con los créditos modificados. ¿Okay? Entonces, ¿qué cosa es lo que nosotros tenemos con los créditos modificados? A ver, con los créditos modificados, atención, con cifras al 30 de noviembre, he conseguido algunas cifras a diciembre, pero actualmente la información que está publicada es el 30 de noviembre, ¿no? Entonces, de créditos totales que son 54.700 millones, números redondos, hablaré con números redondos, me disculpan, 54.700, modificados hay 23.900, ¿no? Al 4 de diciembre, eso es una buena aproximación a la cifra del 30 de noviembre. Entonces, y al 28 de enero, 23.239. Bueno, entonces aquí, fíjense que
patrimonial. Nuestro colchón patrimonial, mira, la banca tiene un patrimonio de 12.495 millones de patrimonio total, de los cuales más o menos 6.072 son la holgura patrimonial, porque hay un patrimonio mínimo que pues, se debe mantener, y el excedente patrimonial está en 6.072 millones. ¿No? En la cartera modificada representa 3.8 veces esta holgura patrimonial. ¿No? O sea, absorbe 3.8 veces la holgura patrimonial. Esa es solamente una pequeña cifra que nos da una referencia del gran reto que tiene la banca si esta cartera no se recupera. La banca tiene que estar pensando cómo va a hacer provisiones para los próximos años de esta cartera. ¿No? Algunos me dirán, sí, Ernesto, pero recuerda que cuando tú tienes que hacer provisiones, las provisiones no se hacen por el saldo de la deuda, se hacen por el saldo de la deuda menos el valor presente de las garantías. Y estamos en un país donde hay pues, muchas hipotecas y hay muchas garantías y los bancos somos conservadores, así que no hay que provisionar por todo esto. ¿De acuerdo? No hay que provisionar por todo eso. Pero, como te decía, hay que ver esto con un criterio prospectivo. ¿Okay? Porque los mercados inmobiliarios, que son las principales garantías, se han deteriorado muchísimo, muchísimo. ¿No? Y lo estamos viendo en la caída de los créditos hipotecarios, o sea, en la tendencia realmente. Entonces, si los bancos ejecutan la garantía, pues va a ser muy difícil poder vender esa garantía. Esas hipotecas, esas casas, esos apartamentos. Y no solamente hay casas de apartamentos, o sea, hay edificios que están a la mitad. Es la cartera del sector construcción, que vamos a conversar en breve. Entonces, y también no nos olvidemos, esto es muy importante, que la regulación te dice que cuando nos adjudicamos bienes, ¿no? Que se le llaman bienes reposeídos, que no sé por qué se llaman reposeídos, porque realmente nunca fueron del banco, pero cuando nos adjudicamos bienes, esos bienes tienen que provisionarse después de cierto tiempo. Entonces te dan un tiempito, no provisionaste, te doy un tiempo extra, ¿no? Entonces, a ver, digamos que en 18 meses esas garantías deberían estar provisionadas si no se han vendido. ¿Okay? Si no se han vendido. Entonces, eso también da grandes retos a la banca para poder administrar esta cartera deteriorada, porque tiene un deterioro. Si no tuviera ese deterioro, no tendríamos ese nivel de cartera modificada. No lo mantendríamos ahí. Y ahora vamos a los últimos gráficos que son los que más me gustan. Mira, aquí te muestro cómo han evolucionado los créditos modificados. ¿No? Entonces, los créditos modificados, he tomado los sectores más importantes. Tú verás comercio, 13%. ¿No? Aquí he separado servicios, ¿no? Comercio, 13%, construcción, 37%, servicios, 13%, vivienda, 15%, del total de créditos modificados. ¿Okay? Entonces, del 100% de créditos modificados, 13% son comercio, 37% construcción, 37%, ese es el más grande, el más importante, 13% servicios, 15% préstamos personales y tarjeta de crédito. O sea, tarjeta de crédito está incluido acá. 4% autos, 15% vivienda. Entre todo esto, si tú empiezas a sumar, esto me sale, aquí tenemos 50, aquí tenemos 30, tenemos 80 y 17, tenemos el 97%. O sea, aquí está el 97% de la cartera modificada, ¿okay? En 6 grafiquitos. ¿Cómo ven las tendencias ahí? Te pregunto. Entonces, a ver, yo mismo me respondo. Tendencia en comercio ligeramente decreciente, pero hay que ver qué tanto decrece. Entonces, tú verás un numerito que está en porcentaje, que está enmarcado ahí, para comercio es menos 17%, para construcción menos 1%. ¿Qué cosa es ese numerito? Es qué porcentaje ha disminuido, estas son cifras a diciembre, ¿no? Del año pasado, qué porcentaje ha disminuido la cartera modificada respecto de su mayor valor de esta gráfica. Respecto de su mayor valor. Mientras mayor es el porcentaje, uno entendería que ha habido mayor
grupo de deudores que ha salido de la situación de créditos modificados, del estatus modificado. Eso puede ser porque se deterioró o porque se arregló. ¿Okay? Bien. Entonces, y normalmente es porque se arregló, ¿no? Porque si se ve un deterioro, entonces, mientras pueda estar en modificado, probablemente se va a mantener modificado. Bien. Comercio se recuperó 17%. Del máximo de saldo de créditos modificados que llegamos a tener. Construcción se redujo solamente 1%. Por eso me preocupa, porque la construcción está completamente estancada. Servicios se recuperó 5%, préstamos personales se recuperó 20%, ese es un buen número, es un buen número, ¿no? Autos se recuperó 28%, es también un buen número, o sea, relativamente, yo sé que los banqueros quisieran que sea 100%, pero, o sea, relativamente respecto a esta cartera es un buen número, pero entre autos y préstamos personales, entre estos dos, solamente son el 19% del total de créditos modificados. Entonces, vivienda se ha recuperado el 15%, ¿sí? Una situación muy preocupante, porque cuando tú ves vivienda, o sea, hipotecas, el número de hipotecas que todavía se mantienen modificados es más o menos 122.000, más o menos. O sea que hay 122.000 familias que hace 10 meses o hace varios meses no están pagando su hipoteca. Ojo, 122.000 familias. O sea que obviamente han tenido deterioro, obviamente todavía no salen del deterioro en su capacidad de repagar deuda. Probablemente sus empleos ya no existen, ¿no? Y estas personas tienen más deuda. Porque el gráfico que viene es un gráfico muy interesante sobre cómo evoluciona el crédito promedio, ¿no? El saldo promedio de los créditos, o sea, por cada persona, por cada deudor, cómo evoluciona el saldo. ¿Por qué? Porque obviamente los intereses se están acumulando, ¿no? Entonces la gente, ok, no está pagando sus hipotecas, pero se está endeudando más, con menor capacidad de pago. Les recuerdo que es muy importante ver esto con criterios prospectivos hacia adelante. O sea, qué es lo que va a pasar con estos deudores, qué es lo que va a pasar con mis resultados, qué es lo que va a pasar con mi capitalización, qué es lo que va a pasar con esta cartera, qué es lo que va a pasar con la economía. O sea, pero hay que pensar a futuro, ¿ok? No solamente ver la foto actual. Y aquí tenemos esta preocupación. 122.000 cuentas, 122.000 hipotecas que no están pagando, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Digamos, en medio de todo esta mala situación, en los 6 casos hay disminución. En construcción casi no, pero los 6 porcentajes son negativos. Es una buena noticia, ¿no? Que ha habido por lo menos alguna recuperación. Pero hay que ver qué pasa con las personas que se están quedando. O sea, los que no se están recuperando. ¿Qué pasa? Mi hipótesis es que se están quedando más endeudadas, obviamente, ¿no? Pero vamos a verlo eso en números. Cuando lo vemos en números, este es un gráfico diferente, esta es la evolución del saldo promedio, ¿no? Entonces, en comercio, por ejemplo, está más o menos en $265.000. Y el saldo promedio sí ha tenido una pendiente negativa desde el inicio de esta data. Construcción también. Mira lo que pasa con construcción. O sea, en abril del 2020, el saldo promedio de un crédito modificado del sector construcción era 500.000. O sea que un proyecto interino le debía al banco en promedio $500.000. Hoy en día, o mejor dicho, a diciembre de 2020, le debe en promedio $600.000. Más deuda con un precio inmobiliario mucho más bajo y con una capacidad de venta mucho más baja, ¿okay?, que la que había antes de la pandemia. Ese es el escenario que nosotros tenemos que ver y esas son las características que hay que identificar para definir una estrategia, ¿okay? Bien, luego tenemos servicios.
que pasó desde el inicio hasta el final de 160.000 a un poco menos de 200.000. Vivienda se ha mantenido, ojo, se ha mantenido. O sea, obviamente lo bueno es que no está aumentando la deuda, pero tampoco está bajando, ¿no? Autos se ha mantenido y préstamos personales han tenido un incremento, ¿no? Esto incluye tarjetas de crédito. O sea, pues obviamente lo que aquí está significando que la gente, una persona en promedio le debía al banco, no una persona, un crédito promedio dentro de préstamo personal y tarjeta de crédito, porque aquí está incluido tarjeta de crédito, era en promedio de $5.000, ¿no? Bueno, hoy en día es $6.000, más o menos, fíjate, la misma proporción que el sector construcción, ¿no? El sector construcción no me preocuparía tanto si no fuera porque es el sector más importante de la economía. Más importante, no porque es el que más PIB genera, porque ya no es el que más PIB genera, pero cuando tú considerabas los colaterales y los indirectos, sí era el sector que más PIB generaba. O sea, era el motor de la economía. Bueno, construcción y comercio, pero más construcción, ¿no? Y mira lo que está pasando con esos dos motores, o sea, comercio y construcción. O sea, los créditos que están quedando como modificados están aumentando en su saldo promedio. O sea, encima que tienen un deterioro, están quedando más endeudados, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo que está pasando con la cartera morosa y vencida? Ya para ir terminando y cerrando. Créditos morosos, 1.68% de la cartera total del sistema bancario, o sea, banco de licencia general. Vencidos, 2.15%. Obviamente esto no incluye los deteriorados, ¿no? En créditos morosos vemos una tendencia casi estable, o sea, con algunos altibajos, pero niveles que son muy similares a los de hace 2 años. Y en créditos vencidos ligeramente superiores a los que teníamos hace 2 años. ¿Y qué tan bien están nuestras provisiones? Pues nuestras provisiones sí han ido creciendo, ¿no? Se ve muy interesante la pendiente positiva del stock de provisiones que está en el balance respecto a la cartera total y que representan el 2.84% de la cartera total. Eso representa, o sea, si nosotros sumamos aquí, más o menos, yo creo que exactamente el 100%, 1.68 más 2.15 nos sale 3.83, ¿no? Y tenemos provisiones al 2.84, ¿no? O sea que del 3.83 de cartera morosa y vencida tenemos provisiones por el 2.84. O sea, más o menos como 2/3. Sin embargo, no nos olvidemos que las carteras se protegen con provisiones y se protegen también con garantías, ¿no? Con garantías. O sea que la data de las garantías obviamente no está acá, pero igual nos deja grandes retos para la banca. Y me parece que ahora tengo algunas preguntas que voy a tratar de responder en el poco tiempo que tenemos. Preguntas y respuestas. No sé, digamos, me preguntan si el financiamiento lo están dando a empresas de fuera del sector financiero con tasas más competitivas. No, no creo. O sea, obviamente sí, o sea, pueden haber algunas fintech que estén prestando, ¿no? Pero no creo que toda esa caída sea porque otras empresas le están quitando el negocio a la banca local, no creo. A ver, el 2020, el comentario de Daniel, saludos Daniel, dice, el 2020 incluye ingresos financieros e intereses de vengados que difícilmente se cobrarán. Esto debería sincerarse el 2021, lo cual sin crecimiento de cartera los ingresos financieros deberían caer más. ¿Te animas a estimar qué porcentaje de bancos deberían tener pérdida este 2022? No me animo. Pero totalmente de acuerdo, Daniel. Obviamente vamos a tener un incremento en los denominados non-accrual, o sea, intereses que entran en suspenso, que ya no van a entrar al estado de resultados, ¿no? Y algunos que entraron al estado de resultados, en el momento en que se inseren, van a significar una caída, ¿no? Entonces, eso va a golpear muchísimo, obviamente, los resultados y refuerza nuestra hipótesis que los bancos necesitan capitalización. Cualquier banco que esté por debajo, con un índice de capitalización por debajo de 12%, preocúpese, ¿sí? No es cierto de que el hecho de estar modificado signifique que el cliente no está pagando, ¿eh?
se marca como modificado porque el cliente demostró afectación. Bueno, sí es verdad, pero mayoritariamente no están pagando, mayoritariamente. Y eso nosotros, o sea, puede que algunos estén pagando, ¿no? Y que tengan es verdad, pero es algo mínimo, o sea, y no representa una recuperación. Y lo vemos con el saldo de los créditos, del saldo promedio, ¿no? El saldo promedio está creciendo, o sea, ¿qué significa? Que en todos los casos los saldos están creciendo, ¿no? Excepto por ahí un par de casos que se han mantenido. ¿Qué significa eso? Significa que se están endeudando más. ¿Y por qué se están endeudando más? ¿Los bancos le están prestando más? No, señor, no le están prestando más. Que los intereses están engrosando la deuda. Bien, listo. Saludos por aquí. Hernán, ¿cómo estás, Hernán? Saludos de Gustavo Einsman. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cuánto crees es la necesidad de capitalización en la banca privada nacional? Bueno, ahí me falta una data, podría ser muy interesante, se las puedo ver, pero me falta una data, que es la data de las garantías, ¿no? Pero yo creo que el 16% de capitalización que tenemos actualmente para la banca es insuficiente. O sea, lo que te puedo decir es que si fuéramos un solo banco, ¿no? Un solo banco de 16% de capitalización, ese banco requiere aumento de capital, ¿no? Ahora, la pregunta es difícil, o sea, ¿hasta cuánto puede requerir? Porque ahí necesitamos data ya un poco más específica y prefiero no entrar en el terreno de especulación. Pero sí puedo decir, ¿no? Puedo decir que hay una necesidad de mejorar la posición de capital de la banca. ¿Ok? Bien. Mora y vencidas congeladas. Los créditos modificados están congelados por lo que será... sí, claro. La cartera morosa y vencida está medida solamente sobre los créditos vigentes, ¿no? Entonces, obviamente, el momento en que se sincere la cartera modificada, porque la cartera modificada se va a tener que sincerar en algún momento, o sea, a mediados de este año, según lo que nos establece el acuerdo 2-2020, ahí vamos a empezar a ver otras realidades, ¿sí? Es más, ya estamos viendo otras realidades, aun cuando las cifras no se muestran en las estadísticas, ¿no? ¿Qué sucederá con la cartera modificada más allá de junio 2021? Medidas. Bueno, yo pienso, y yo lo dije anteriormente en un bancaforo, el cáncer está ahí. El hecho de que no tengamos síntomas no significa que el cáncer no esté. Entonces, lo que debe ser prioritario hoy en día, y cada banco tiene que hacer su propio planeamiento, porque tiene sus propias realidades, sus propias características, es pensar en su estrategia de capitalización, ¿no? ¿Por qué? Porque es un tema de sobrevivencia. O sea, la banca necesita capital. El negocio bancario es un negocio de apalancamiento. Necesita capital. Pero necesita tener un capital suficiente, idóneo. ¿Okay? Vienen tiempos que no son muy buenos. O sea, los bancos panameños van a perder su grado de inversión. Todos, excepto Bladex, están con perspectiva negativa en el nivel mínimo de grado de inversión. Van a perder su grado de inversión internacional. Entonces vienen tiempos que no son buenos. Si hay un momento para levantar capital, es ahora. Cada vez será más difícil y más costoso, ¿no? Pero eso requiere una estrategia, o sea, no tiene que ser, no tienes que pedirle al accionista, ¿no? O sea, ya hay algunos bancos que han estado emitiendo bonos subordinados, acciones preferidas, al final es una combinación de cosas. Otros les convendrá mejor fusionarse con otra entidad, o quedar absorbidas, o ser absorbentes, o sea, cada banco tendrá su estrategia, ¿no? Y si el accionista tiene para poner, pues en buena hora. Eso te va a dar una ventaja para afrontar la crisis, ¿no? Entonces es como que sepamos que viene un huracán. Entonces cada uno tendrá que ver qué hace. Algunos que tienen un búnker, pues se meterán al búnker y bien por ellos. Otros le pedirán al vecino que los aloje en su búnker. Otros, pues reforzarán su casa, ¿sí? Pero si no hacemos nada, el huracán nos va a llevar. Bien, por aquí he tratado de responder algunas preguntas. Muchas gracias, siempre. Gracias, gracias, gracias. Por aquí. Ah, mira, por aquí está mi amigo
Otto, que nos saluda, saludos Otto. Muchos préstamos modificados sí están recibiendo pagos. No tenemos esa estadística, sí es verdad, corrijo, que no están, o sea, decir que están pagando cero no es correcto, de acuerdo, pero lo que están pagando es una cantidad insuficiente como para sacarlos de una condición modificada, ¿no? La cartera de construcción modificada debe seguir aumentando porque hay que terminar los proyectos. Así. Lo interesante es que si se siguen desembolsando muchos préstamos, lo interesante es que se siguen desembolsando. Sí, se siguen desembolsando, pero la perspectiva no es buena. Hemos visto la tendencia ya de los créditos hipotecarios. ¿Cómo dinamizar la economía? Ajá, bueno, ese es otro tema. Yo ya hice mi propuesta, la hemos visto aquí en los bancaforos. Obviamente no me han hecho caso, no pasa nada. Estimas que se realizará una extensión de la moratoria. Bueno, yo no considero conveniente una extensión de la moratoria. Yo creo que tenemos que entrar en una etapa de sinceramiento de la banca. O sea, necesitamos entrar en sinceramiento, ¿no? Y repito mi expresión, el cáncer está ahí, ¿no? Como dice Rubén Blades, dando la espalda no se dan los problemas. O sea, hay que afrontarlos. Y la mejor forma de afrontarlos hay que sincerar. Bien, ¿qué más? Bien, por aquí Ramón me felicita por la presentación. Gracias a ti, Ramón, por estar acá. Por aquí tengo, a ver, Eduardo. Modificado, la cifra es altísima. Un modificado puede estar pagando sus últimas mensualidades. Ok, sí. Ya, eso ya lo aclaramos, que los modificados pueden haber estado pagando. Sí, de acuerdo. Ok. Ya. ¿Qué más? El futuro cercano a los bancos es la consolidación de las entidades. Bueno, yo creo que va a haber consolidación. Se acordarán de mí, va a haber consolidación. Pero no es para todos, ¿no? O sea, hay algunos que tal vez prefieren otra estrategia. Hay muchos caminos que se puedan tomar acá, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? A ver, por aquí ya. Creo que con eso hemos terminado prácticamente todos los comentarios. Muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes. Muy bien. Y bueno, nos estaremos viendo en los próximos bancaforos. Me pasé 5 minutos, pero pude responder la mayor parte de las preguntas. Nos veremos pronto, nos veremos. Por aquí hay más preguntas. Bueno, si tienen más preguntas, me pueden escribir a mi correo electrónico. Con mucho gusto, ahí están mis coordenadas. Y pues ahí, con mucho gusto, les doy mi opinión, ¿vale? Perfecto. Bien, amigos y amigas, gracias por estar aquí. Y bueno, con mucho gusto, seguimos conversando. Cuídense mucho y nos vemos pronto.